¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. La Iglesia Evangélica Internacional Soldados de la Cruz de Cristo presenta su programa La Voz de los Soldados de la Cruz. Es la voz de una iglesia que proclama el pronto regreso de Jesucristo a la tierra y llega a usted con un mensaje de paz, consuelo y esperanza. Buenas tardes, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos a su programa, La Voz de los Soldados de la Cruz. Nos da mucho gusto estar con ustedes y esperamos que sean bendecidos a través de estos minutos de programación de nuestra iglesia. Les invito para que me acompañen a que oremos juntos en la oración inicial de nuestro servicio. Querido Señor, te damos gracias y te bendecimos por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú has dicho en tu palabra que son nuevas cada mañana tus misericordias. Y nosotros experimentamos tu amor y tu misericordia cada día. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el sustento, gracias por nuestras familias, gracias por nuestros hogares. Quiero darte gracias también, Señor, porque nos permites transmitir a través de este medio el mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo. Te pido una bendición para todos aquellos que han de sintonizar este programa y a los que ya están en sintonía. Te ruego, Padre Santo, que tú derrames una bendición especial sobre todos aquellos que se encuentran afligidos, los que están enfermos. Ten misericordia, Señor, pon tu mano de poder. Permite que puedan levantar su mirada a ti, que puedan confiar en que también tú eres nuestro médico sanador, tú eres nuestro médico por excelencia. Oh Padre Santo, apiádate de todos los que están pasando alguna enfermedad, especialmente los que están sufriendo el contagio del COVID, Señor. Ten misericordia de ellos y permite que en medio de su aflicción puedan sentir el consuelo y la fortaleza tuya. Acuérdate de los pobres y de los necesitados, de los que sufren, oh Padre Santo. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea el conductor de este programa, a fin de que sea de bendición para todos aquellos que nos escuchan y nos ven. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Este es su programa, La Voz de los Soldados de la Cruz. Un programa que se transmite con el propósito de anunciar las buenas nuevas de salvación, de decirle a las personas, de decirle al mundo que Jesucristo es la solución, que Jesucristo es la respuesta, que Jesucristo es la verdad, el camino, la vida, y que solo en Él podemos tener esperanza a una eternidad gloriosa con el Padre Celestial. Ese es el propósito de este llamado, mover, motivar a las personas que abran su corazón, que conozcan los tiempos en que estamos viviendo y que busquen a Dios. El mensaje de hoy es el mismo mensaje que Dios ha dado a través de todos los tiempos. El Señor Dios Padre, a través de los santos profetas, siempre hizo un llamado para que el hombre volviera su mirada a Él. Por eso decía: convertíos, hijos de los hombres, ¿y por qué moriréis? Venid, estemos a cuentas, pongámonos a cuentas, limpiad vuestros caminos, lavad vuestras manchas. El Señor siempre ha querido amistar
al ser humano, a su creación, consigo mismo para darle la salvación. Y eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Su mensaje fue un mensaje de llamamiento: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, para huir, para escapar de la ira de Dios sobre aquellos desobedientes, sobre aquellos ingratos, sobre aquellos que desprecian la sangre de Jesucristo. Todo aquel que le acepte, todo aquel que le reciba en su corazón, que lo reconozca como Señor, como Salvador, tiene la esperanza y la promesa de la vida eterna. Entonces, ese es el propósito de este programa, también llevar pues orientación, consejos a través de la palabra de Dios sobre cómo llevar una vida honesta, cómo llevar una vida correcta ante la sociedad y, por supuesto, ante Dios. Nos da mucho gusto estar con ustedes y les damos las gracias por su sintonía y esperamos que este programa sea de bendición para su vida. Quiero invitarle para que me acompañe en la lectura bíblica del devocionario Mesa de Fe. Es un libro de devociones diarias que tiene nuestra iglesia, y la lectura para hoy la encontramos en Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, los versículos 12 al 17. Si usted tiene la Biblia a mano, pues puede acompañarme en esta lectura bíblica. Repito, Éxodo 34, los versículos 12 al 17. Si no le alcanza para ir a buscar una Biblia, pues entonces escuche lo que dice la palabra de Dios. Guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti, mas derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y talaréis sus bosques, porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y sacrificarán a sus dioses y te llamarán y comerán de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para sus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicación a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No harás dioses de fundición para ti. Que Dios nos bendiga a través de la lectura de su santa palabra. Y el comentario sobre ese pasaje bíblico, voy a darle lectura, y nos dice así el comentario: celo. ¿Es bueno o malo? Hace una pregunta acerca de la palabra celo. El pequeño Larousse Ilustrado nos dice que es esmero, cuidado que se tiene en el cumplimiento de un deber. Repito, celo es cuidado que se tiene en el cumplimiento de un deber, esmero, y trae como sinónimo diligencia, gran actividad inspirada por la fe religiosa o por el afecto a una persona, inquietud de persona que teme que aquella a quien ama dé la preferencia a otra. Así que, aunque aparece entre las obras de la carne, es algo que, si es controlado por el Espíritu Santo, puede ser de gran valor en nuestra vida cristiana. En muchos pasajes bíblicos, Dios se presenta como un Dios celoso, y la lectura de hoy en el versículo 14 nos dice: porque no te has de inclinar a dioses ajenos, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, él no quería a otros dioses delante de sí. Él quiere que le adoremos y le sirvamos solo a él.
se dice que el que ama tiene cuidado de lo suyo. Por eso Dios nos cela, porque nos ama. Cristo limpió el templo con celo de Dios, todas las abominaciones, y también nos exige que limpiemos nuestro templo de toda impureza, porque Él vendrá por un pueblo fiel y de su propiedad, celoso de buenas obras. Cuidemos nuestras vidas con celo de Dios. Este es un comentario de nuestra hermana Mirta Almeida. Pues efectivamente Dios, yo diría que es el único que tiene derecho a ser celoso, de verdad, porque Él no quiere compartir con nadie más su adoración, y Él tiene todo el derecho porque Él es el creador, es el Señor, es el verdadero y único Dios. Él dice, en algunas ocasiones leemos en la palabra de Dios, yo y fuera de mí no hay nadie. No compartiré mi gloria con nadie más. Dios es celoso. Por lo tanto, también nosotros, conociendo esa parte de Dios, debemos ser muy cuidadosos en no darle la espalda, en no dejarle de lado, en no ser ingratos, malagradecidos, olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que hace diariamente, pero también sobre todo lo que ha hecho, lo que hizo por nosotros en haber enviado a Jesucristo su Hijo a morir en la cruz del Calvario para rescatarnos, para limpiarnos, para purificarnos, para ofrecernos vida eterna. Entonces seríamos ingratos si nosotros dejáramos de lado a ese Dios creador, a ese Dios tan bondadoso, que nos ha dado tanto, que nos da la vida, que nos da el sustento, que nos da el trabajo y que nos da todavía la experiencia de conocerle. No debemos compartir la adoración con otros dioses, con otras deidades, con otras figuras. Por eso la palabra de Dios nos muestra que una de las cosas que más Dios aborrece es la idolatría, es la adoración a otros dioses, a otros personajes. Él es el único que merece toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres iguales en divina perfección. Ese Dios Trino, ese Dios Creador, es un Dios celoso y merece toda la honra y toda la gloria solo. Entonces, este es el pasaje que nos trae el devocionario Mesa de Fe el día de hoy, que nos dice que pues no debemos adorar a otros dioses ni a otras figuras, únicamente solo a Él. Dice, a tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Es la motivación, la enseñanza, la instrucción que nos trae la palabra de Dios a través del devocionario Mesa de Fe. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía y ya vamos a tener la primera pausa para escuchar y ver, si es posible, una alabanza cristiana. Muchas gracias a los de cabina por colaborarnos el día de hoy. No tuvimos tiempo de preparar la música, pero ellos siempre muy amablemente están ahí asistiéndonos, así que ya de inmediato vamos a escuchar la primera alabanza.
gracias por estar en nuestra sintonía. Este es su programa, La Voz de los Soldados de la Cruz, que se transmite en Radio Costa Rica y que hoy tenemos también la oportunidad de usar otras plataformas para transmitir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Quiero hablarles un poquito acerca de la importancia que tiene el tiempo para nosotros. El valor que tiene el tiempo y solamente la importancia para el ser humano, porque realmente para Dios dice la palabra que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Dios es eterno y así nos lo dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:8 leemos de la siguiente manera: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin. En la eternidad de Dios no existe el tiempo y Él no tiene final tampoco. Así que la importancia del tiempo es para nosotros porque los seres humanos sí necesitamos tener mucho cuidado de cómo usamos el tiempo. Decía Moisés en su salmo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y el hombre vive despreocupado, desatendido y no piensa que realmente la vida humana es tan breve. Tanta arrogancia, tanta vanidad, tanta altivez del ser humano, y nuestra vida, dice la palabra, que es como un vapor que aparece y luego se desvanece. Así es nuestra vida, es tan breve, es tan frágil, que por muy fuertes que nos encontremos, por muy inteligentes que nos creamos, sopla el Señor sobre nosotros y en cuestión de segundos desaparecemos. Se dice, y es una realidad porque ha acontecido en muchas ocasiones, que una persona hasta en el baño de la casa puede encontrar la muerte. Se resbala, cae, pega la cabeza en el pavimento y le puede dar un derrame, un infarto, y allí quedó. La vida es tan breve y además de ser breve es tan frágil que realmente vale la pena aprovechar cada momento de vida que Dios nos da. Y como decía Moisés en el Salmo 90, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo tuvo una conversación con los saduceos, que eran una secta religiosa en tiempos de Jesucristo, y que se llegaron, dice, para tentarle y pedirle que les mostrase señal del cielo. Estas gentes llegaron donde Jesús y les decían: muéstranos alguna señal. Pero dice que Jesús respondiendo les dijo: cuando es la tarde del día, decís sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, hoy tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Y dejándolos, se fue. El Señor Jesucristo tenía su carácter y algunos equivocan
a Dios en sus atributos. Se quedan únicamente estacionados en el concepto de que Dios es amor y que Dios es amor y que Dios es misericordia. Sí es cierto, Dios es amor y es misericordioso, pero también es un Dios de justicia. También es un Dios que aplicará su justicia sobre aquellos desobedientes, sobre aquellos que le ignoran, sobre aquellos que le desprecian. Y aunque mostró nuestro Señor Jesucristo mucha bondad en la tierra, mucha compasión, especialmente por aquellos desposeídos, fue duro con los hipócritas, fue duro con sus enemigos, a tal punto de llamarlos en varias ocasiones hipócritas. Y aquí, en esta ocasión, pues los saduceos no escaparon del calificativo. Llegan pidiéndole señal a nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo les dice la señal de Jonás. Esa es la señal que les dio, porque otras cosas, aunque podía el Señor Jesucristo hablarle de muchas cosas, del plan de Dios para la humanidad, pero el Señor Jesucristo no estaba interesado en eso, al menos con ellos, sino que desenmascararlos y decirles que eran hipócritas y que sabían distinguir bien los estados del tiempo. Miraban al cielo y dependiendo de lo que miraran en el cielo, pues así decían, va a estar sereno, va a estar calmado. Si lo miraban triste, pues va a haber tormenta. Así como hoy el Instituto Meteorológico nos dice si va a llover, si va a hacer sol, y pronostican inclusive los huracanes y las tormentas. Igual en aquellos tiempos los saduceos y los fariseos y todos los grandes sabios de esa época sabían distinguir, sabían pronosticar el tiempo. Y el Señor Jesucristo los llamó generación mala y adúltera. Y les dijo, sabéis distinguir bien estas cosas, pero no sabéis distinguir el tiempo que Dios ha permitido para ustedes. Este tiempo, ellos no lo sabían, ese tiempo ellos no lo sabían entender. No se daban cuenta que el mismo Dios se había hecho carne y que el mismo Dios vino a salvarnos y a rescatarnos. Eso ellos no lo entendían, a pesar de que tenían las escrituras, a pesar de que tenían las profecías, y no lograron entenderlo. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, sabéis distinguir bien esas cosas, pero este tiempo, que es el tiempo de gracia, es el tiempo de redención, no lo conocéis. Por tanto, les dice, por tanto, la señal que tengo para ustedes es esta, la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Bueno, que Jonás construía un arca de salvación, como Jesucristo hoy en día es el arca de salvación. Jonás pues simboliza a los siervos de Dios, a los profetas, a todos aquellos que anuncian la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Jonás pasó unos cuantos años construyendo el arca, y sin embargo no creyeron que fuera a haber un diluvio, que hubiera un diluvio, que habría de venir un diluvio sobre la tierra. No lo creyeron. Y la señal de Jonás es la señal que el Señor Jesucristo les dijo a ellos y que la dejó en este tiempo también, porque en otra parte del sermón profético el Señor usó esa misma figura de Jonás, de Noé, pero estoy hablando de Noé, que construyó el arca. Jonás fue que estuvo 3 días en el vientre del gran pez. Noé, que construyó el arca, y
y estuvo años en la construcción de aquella arca y no creyeron que iba a haber un diluvio. El Señor Jesucristo empleó esas figuras, tanto la de Jonás como la de Noé, para ejemplificar, para decir que vendría el Señor por segunda vez a la tierra, que vendría un juicio y que habría que prepararse. Tanto los de Nínive en la predicación de Jonás como la primera generación en la construcción del arca de Noé, ninguno de ellos se previno, ninguno de ellos creyó, y ahora el Señor Jesucristo les decía, esta es la señal, estas son las señales. Por lo tanto, aunque ellos eran muy sabios, muy inteligentes, no conocían el tiempo que estaban viviendo. Bueno, en este tiempo en que nosotros estamos, la mayoría de los seres humanos están de la misma manera, tanto los que perecieron en la primera generación como los habitantes de Nínive, que aunque la predicación de Jonás pues los motivó a arrepentirse, parece ser, según la historia, que después volvieron otra vez al pecado, volvieron a la contaminación, y la señal de Jonás, según el Señor Jesucristo, era que estaría 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Bueno, todas estas cosas ellos no las entendían, y es lo que pasa hoy en día. Las personas creen que son eternos, que pueden llevar la vida como lo deseen, y no entienden la brevedad de la vida humana. No entienden que nuestro tiempo es breve, es cortísimo, y que vale la pena, resta que nosotros busquemos a Dios en este tiempo, que nos arrepintamos de corazón, que le aceptemos, que le recibamos, que no seamos sordos, que no seamos sin fe, para que cuando el Señor venga, que no sabemos cuándo será, porque, repito, dice la palabra que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años es como un día. No sabemos cuándo el Señor vendrá, y por tanto es necesario que nosotros aprovechemos el tiempo, porque el tiempo para nosotros sí vale. La vida pasa breve, la juventud se pasa rápidamente, y hoy más que nunca. Estaba yo pensando que hasta para los vagabundos el tiempo se les pasa rápido, porque antes decía que el que estaba sin hacer nada el día se le hacía largo. Bueno, pues hoy hasta los vagabundos el tiempo se les pasa rápido. Y la vida es así, la vida es corta, la vida pasa ligero, ligero. El que hoy se siente fuerte y se ve joven debe pensar que cuando menos piensa ya le cayeron los años encima. ¿Y qué ha hecho? ¿Cómo ha llevado su vida? Ha hecho o ha seguido el consejo de Moisés: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, vivir con sabiduría en este tiempo. Los días pasan. Hace unos días estábamos despidiendo el año 2020. Ya estamos encaminados en el 2021. Y ustedes verán que de aquí a unos cuantos días ustedes van a estar diciendo, pero qué rápido, pero ya pasó, ya terminó enero, ya estamos en febrero, marzo, porque así es el tiempo para nosotros, no para Dios. Dios es eterno. Dios es eterno. El tiempo cuenta para nosotros. Por lo tanto, es importante aprender a vivir esta vida que el Señor nos ha dado, haciendo obras buenas, procurando agradar a Dios, procurando estar en la presencia del Señor en todo momento, para que realmente podamos nosotros decir que estamos aprovechando bien la vida, que estamos viviendo bien la vida, que no estamos entregando nuestras fuerzas al vicio, a la corrupción, a la inmoralidad, y que al igual que aquellos que escucharon el llamado
corrieron presto como los discípulos a los cuales el Señor les dijo, venid, estaban pescando, venid después de mí, os haré pescadores de hombres, y dejaron prontamente las redes y sus barcos y siguieron al Maestro. Le vi Mateo, que estaba sentado en el banco de los donde se sentaban los que cobraban los tributos. El Señor Jesucristo pasó y lo llamó inmediatamente, y dejó y siguió al Maestro. Eso es lo que hace una persona que entiende la brevedad de la vida, que conoce realmente el tiempo en que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos terribles, de una apostasía pero espantosa, de una depravación, una inmoralidad, una corrupción espantosa. Este tiempo es tiempo de huir de ese lago, de ese cieno, de ese barro, huir y buscar vivir en la limpieza, en la pureza de Dios, para decir que estamos aprovechando bien el tiempo. Así que, amigos, hermanos, pues todos los que escuchan y ven este programa, vamos a procurar en este año 2021 aprovechar más el tiempo en cosas buenas, en cosas que traigan edificación. Decía el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo justo, todo lo recto, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en ello, si hay alabanza a Dios, en eso pensad. En todas las cosas buenas, en todas las cosas que sean positivas, que sean saludables para nuestro estado espiritual, vamos a ocupar el tiempo y vamos a dejar más las cosas que son pasajeras, para que podamos entrar realmente en una vida de consagración, de comunión, de santidad con Dios, porque, repito, el tiempo pasa velozmente. Y es necesario, porque no sabemos, dijo el Señor Jesucristo, y lo ratificaron también los apóstoles Pablo y Pedro, cuando decían que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Dijo Jesucristo, ciertamente si el dueño de la casa supiera a qué hora vendría el ladrón, pues cuidaría, velaría, pasaría toda la noche esperando que llegara el ladrón y no dejaría minar su casa. Bueno, pues como no sabemos a qué horas viene el Señor Jesucristo y dicen que vendrá como ladrón en la noche, y los ladrones no avisan, no dicen. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si el ladrón le dijera al dueño de la casa, mira, voy a llegar a las 12 de la noche, pues a esa hora el dueño de la casa se prepararía para no dejar robar su casa. Pero como no sabemos a qué hora vendrá el Señor Jesucristo, es necesario estar preparados, estar velando. Y esa misma enseñanza de Jesucristo la ratificó tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro cuando nos decían que el Señor vendrá como ladrón en la noche. No sabemos a qué hora, en cualquier momento puede venir el Señor. ¿Y qué hemos hecho? ¿Cómo hemos vivido? ¿Cómo hemos aprovechado nosotros el tiempo? Es importante que nosotros meditemos en eso. Vamos a hacer otra pausa para escuchar otra alabanza para honra y gloria del Señor. La
Gloria a Dios. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Este es su programa, La Voz de los Soldados de la Cruz. Y qué bendición contar con el aporte de nuestros hermanos de la congregación de Tampa, donde abundan allí los dones en cuanto a la música, en cuanto al canto, pues dichoso, bendecido, nuestro hermano el pastor Sergio, que tiene pues tanto talento allí a disposición, y dichosos también nosotros porque estamos disfrutando de esos cantos que traen mucha bendición y que nos recuerdan el valor, el poder de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, pues retomando el tema del tiempo, la importancia que tiene para nosotros los seres humanos, el tiempo. El apóstol Pablo a los Efesios y les decía que mirad cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. El apóstol Pablo hacía una advertencia que vivamos como sabios, y una forma en que nosotros demostramos que estamos viviendo como sabios es aprovechando el tiempo, porque da una razón, porque los días son malos. Imaginémonos, el mal siempre ha existido, claro que sí, siempre ha existido el mal, pero si Pablo consideraba esos días malos, hoy pues están requete malos, mucho más malos están los días en que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, es importante vivir como sabios, no como necios, dice el apóstol Pablo, aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Y nos dice también, el consejo que da es que no seamos imprudentes, sino entendidos. Otra vez el apóstol Pablo nos llama a la inteligencia, a la cordura, a la sabiduría. Y entonces dice, no seamos negligentes, no seamos imprudentes, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, hay relajo, hay todo tipo de libertinaje. Dice, mas sed llenos del Espíritu Santo. Esto es importantísimo que lo entendamos. Como quisiéramos nosotros los que enseñamos la palabra de Dios, que las personas entiendan que realmente estamos en tiempo de buscar a Dios. No entendemos cómo hay personas que pasan un día entero sin hablar con Dios, sin doblar las rodillas a Dios. En estos días alguien puso allí en Facebook un pensamiento que dice que cuando te vas a acostar en la noche, que pongas los zapatos bien debajo de la cama, para que al otro día en la mañana levantarse al buscarlos, tenga que arrodillarse para sacarlos de donde los había puesto en la noche. Y una vez dice que está arrodillado, pues aproveche, dele gracias a Dios por el día, pídale al Señor la bendición y comience el día hablando con Dios, comience el día orando. Eso sí es aprovechar el tiempo. Y entonces daba un consejo, y no te pongas los zapatos sin antes hablar con Dios. Y hay personas que pasan días, es más, hay gente que ni siquiera sabe qué es hablar con Dios. Qué triste, qué lamentable, pero precisamente ese es el mensaje, ese es el llamado que hacemos el día de hoy, que aprovechemos el tiempo en cosas buenas. Dice, no seamos sabios, no seamos imprudentes de cuál es la voluntad de Dios. Vivamos, dice, como sabios, no como necios. Dice, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos de Espíritu Santo. Eso es aprovechar el tiempo. ¿Saben por qué, estimados amigos y hermanos? Porque el tiempo se acabará. Dios
ha diseñado un tiempo para nosotros los seres humanos. El tiempo en este mundo se acabará. Dios seguirá siendo eterno y nosotros podremos alcanzar eternidad solamente si aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón y si llevamos una vida agradable ante los ojos de Dios. Nosotros también podemos ser libres del tiempo cuando alcancemos eternidad, cuando resucitemos y el Señor nos lleve con Él. Entonces sí seremos libres del tiempo. Mientras tanto, ese implacable tiempo no nos lo quitamos. Los días pasan, las canas nos van saliendo, las fuerzas se van disminuyendo, pero qué hermoso es cuando sabemos que hemos pasado nuestra vida, que le hemos dedicado nuestra juventud y nuestras energías a Dios, a hacer su voluntad, a adorarle, a servir a nuestro prójimo, a servir a nuestro semejante. Eso sí es aprovechar el tiempo. Cuando hemos dedicado tiempo a la oración, a la meditación, a la lectura bíblica, eso es aprovechar el tiempo. Porque el tiempo se acabará. Para nosotros, para esta creación, está establecido un final, donde ya no existirá más, no habrá más. Por eso, en el Apocalipsis, también la palabra de Dios, en la revelación que tuvo Juan, en el capítulo 12, vamos a leer en el capítulo 10, en el versículo 6, dice: y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Dios tiene, miren, desde que la primera pareja, Adán y Eva, pecaron, Dios estableció un plan para el ser humano. Y ese plan sí tiene tiempo. El periodo del pueblo de Israel, los profetas anunciando a Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús vino, era el tiempo de Dios para nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, mas venido el tiempo del cumplimiento, Dios envió a Jesucristo, nacido de una mujer. Venido el tiempo del cumplimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que en el plan de Dios, en el tiempo de Dios para nosotros, sí hay un diseño. Cristo vino en el tiempo de Dios para nosotros. Y así lo reconoce el apóstol Pablo cuando a los Gálatas le dice: mas venido el tiempo del cumplimiento. Bueno, todo lo que ha transcurrido y todo lo que está pasando en el mundo y en esta creación está diseñado en el tiempo de Dios para nosotros. Pero eso terminará, eso tiene un final. Y aquí el ángel se lo está diciendo a Juan, y lo voy a volver a repetir. Dice: y juró, en el versículo 6 del capítulo 10, y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Es la palabra de Dios lo que nos dice eso. Y también en el mismo libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, a partir del versículo 10, leemos: y oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio,
y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bueno, hay alguien que sí conoce el tiempo de Dios y es el diablo, y por eso dice el apóstol Pedro que anda como león rugiente buscando las almas para devorarlas. Satanás sí conoce el tiempo y sabe que le queda poco tiempo y por eso quiere arrebatar nuestras vidas, arrebatar nuestras almas. Pero si nosotros somos sabios, si somos entendidos, si nos amparamos en el Señor y si sabemos distinguir bien el propósito de Dios, el plan de Dios para los seres humanos, podemos entonces aprovechar el tiempo buscando a Dios. Es tiempo realmente de buscar a Dios. Decía el salmista en el Salmo 131, creo que es. Vamos a ver si es el Salmo 131. Y con esto voy a cerrar. Vamos a ver si es el Salmo 131. Sí, efectivamente, dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas para mí demasiado sublimes. Antes en verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño está mi alma. Espera, Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Y recordemos que el Señor Jesucristo dijo: dejad los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no fuere como un niño no entrará en el reino de los cielos. Y aquí el salmista decía: Jehová, no se ha engrandecido mi corazón, ni ha buscado para mí cosas sublimes, ni en cosas extraordinarias. Antes, dice, me he comportado como un niño destetado de su madre. Así tenemos que estar nosotros buscando en este tiempo tan malo, tan difícil que nos está tocando vivir, buscar la presencia de Dios. Mi amigo, mi hermano, yo deseo para usted toda la bendición de Dios y que este año 2021 sea un año de producción espiritual, de producción social, de producción de cosas buenas. Que este año, si el año que pasó usted no lo aprovechó, pues haga alto en su vida y este 2021 ocúpelo en estudiar la palabra de Dios, en prepararse también para su vida diaria, para poder subsistir sin caer en la vanidad, sin caer en la arrogancia ni en la desesperación, pero aprenda a vivir esta vida que Dios le ha dado. Vívala con humildad, con obediencia, con sumisión a Dios, con temor de Dios. Este tiempo tan difícil, tan negro, que nos está tocando vivir, nosotros podemos ser lumbreras, podemos vivir al margen de toda esta maleza, de toda esta podredumbre, si estamos en la palabra del Señor, si estamos buscando siempre su presencia. Muchas gracias por estar con nosotros, que el Señor les continúe bendiciendo, que tengan una feliz tarde, noche, y nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo jueves a las 5 de la tarde. Bendiciones. Desde el mundo del mal los amó.
Si al escuchar el tema de hoy le interesa y si desea conocer más acerca de los soldados de la cruz, nuestra dirección es apartado postal 72-2110 Ibis, Goicoechea, Costa Rica. Nuestro teléfono 2229-4125. Nuestro correo electrónico soldadosdelacruz@ic.co.cr. Y ya nos despedimos en oración. Que el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la compañía y comunión del Espíritu Santo, nuestro gran Consolador, guarden y dirijan a todos sus hijos, ahora y siempre. Amén.